Williams Méndez Mata, doctor en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, magíster en Geografía, mención Geografía Física y profesor de Ciencias Naturales, mención Ciencias de la Tierra, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, profesor principal a tiempo completo en la Universidad Técnica de Manabí, adscrito al Departamento de Construcciones Civiles, Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Ecuador, con su trabajo titulado Comprendiendo la espaciotemporalidad de las crecidas e inundaciones. Muy buenos días, mi nombre es Williams Méndez, profesor de Ciencias de la Tierra, actualmente parte del personal académico de la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador, y también fui miembro del personal académico y de investigación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Instituto Pedagógico de Caracas, Departamento de Ciencias de la Tierra, y adscrito también como investigador al Centro de Investigación, Estudios del Medio Físico Venezolano. Quiero inicialmente saludar, felicitar y agradecer la invitación el equipo que ha organizado esta jornada del Día Internacional de la Madre Tierra por la invitación y por permitirme compartir con ustedes en este espacio virtual. El trabajo que voy a presentarles es una síntesis, un resumen de las múltiples subproyectos o actividades en el campo de la investigación que se han venido desarrollando en estos últimos años como parte de un proyecto macro que coordino como parte de mis actividades de investigación en la UTN y que se denomina Geodinámica y Efectos Ambientales en la Cuenca del Río Portoviejo, donde hay otra serie de aspectos que se abordan desde ese punto de vista bajo la denominación de geodinámica. En este caso en particular, para hoy vamos a hablar de geomorfología fluvial e hidrología de la cuenca del río Portoviejo, Manabí, Ecuador, comprendiendo la espaciotemporalidad de crecidas e inundaciones. Y precisamente una de las amenazas, o de las tantas amenazas, de las variadas amenazas naturales que tienen incidencia en el espacio geográfico de la provincia Manabí, en la costa pacífica del Pacífico ecuatoriano, son precisamente las inundaciones, escenarios que están vinculados a los efectos de la zona de convergencia intertropical, pero además escenarios que se ven potenciados y en condiciones, digamos, mucho más extremas cuando están vinculados a la ocurrencia de años niño o de años niña. Esta amenaza, estos fenómenos, pues, como les indicaba, de alta recurrencia, prácticamente ocurren inundaciones casi que todos los años, tienen un impacto severo en lo que tiene que ver con la economía y sobre todo, como podemos observar en estas imágenes, en el rubro principal en el que se sustenta la economía manabita, que es la agricultura, se ven pérdidas de importantes extensiones de cultivos que son o que han sido desarrollados en las áreas de llanuras aluviales, y asimismo otros aspectos como las vialidades, servicios, viviendas, pérdidas de enseres y en el peor de los casos hasta pérdidas de vidas humanas. Estas imágenes corresponden a las inundaciones de abril de 2016 y específicamente o en algunos de los sectores de los cantones Portoviejo y Santa Ana. Aquí vemos otras de esos eventos de inundaciones. Fíjense en esta imagen que tenemos acá, muchos de los puentes que se han creado en el curso o sobre el curso principal, por ejemplo, del río Portoviejo, como en este caso en la localidad de Colón, en crecidas extremas, pues se convierten en una especie de barrera o de obstáculo, toda vez que estas crecidas van acompañadas de una alta carga de sólidos, de un caudal sólido importante, tanto de sedimentos como de restos vegetales, como lo podemos observar acá.
y muchas veces como consecuencia de estructuras de este tipo que han sido construidas sin las especificaciones técnicas debidas. Y como les indicaba, es alta carga de sedimentos, pérdida de cultivos. Esto también tiene una incidencia negativa, por supuesto, en la calidad del agua. Esto es en el caso del Cantón Santa Ana. El área de estudio en específico, como ya les había mencionado, corresponde a la provincia Manabí. Manabí está localizada en la región costa del Ecuador, en la parte occidental del territorio ecuatoriano. Es la provincia más grande que tenemos dentro de esta región costera, en contacto directamente con el Océano Pacífico. Y en una mirada un poco con más detalle dentro de la provincia, podemos ver acá, ubicado como uno de sus principales sistemas hidrográficos, es precisamente la cuenca del río Portoviejo. Dentro del espacio de esta cuenca está ubicada la ciudad capital de la provincia, que es Portoviejo, capital de Manabí, y es una cuenca que ocupa una extensión aproximada de más de 2.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, en el que existe uno de los principales sistemas de almacenamiento de agua, como es la presa de Poza Honda, que ha generado, pues, con esta intervención humana, el embalse Poza Honda, reservorio de agua que está destinado principalmente para el riego en la actividad agrícola y para el consumo humano. Bien, uno de los primeros aspectos que hemos venido desarrollando como parte de este proyecto y en lo atinente a la geomorfología fluvial e hidrología es el levantamiento de información temática y detallada que se requiere para cada uno de las otras etapas del proyecto y de los análisis a los que se quiere llegar. Esta información temática se ha levantado a partir de geoportales de organismos gubernamentales del Ecuador, de organismos regionales, cantonales, que ha permitido obtener entonces en un trabajo que se ha distribuido a nivel de microcuencas y en la que han participado o participan varios investigadores y sobre todo estudiantes de pregrado y de posgrado, como parte de lo que son sus trabajos de tesis, tanto de pregrado como de posgrado. Este geoprocesamiento y generación de mapas temáticos, como les decía, esa información se ha extraído de una información previamente existente y en otros casos, cuando la información no existe, ha tenido que ser generada como parte del proyecto. Esto involucrado entonces el levantamiento de información o generación de mapas temáticos referidos a exometría, pendientes, precipitación, temperatura, geomorfología, suelo, vegetación y uso de la tierra. Y acá lo que están viendo es el ejemplo de una de esas microcuencas, que son más de 100 y tanto de microcuencas. Creo que aproximadamente estamos hablando de 180 o un poco más, 180 microcuencas que están consideradas dentro del proyecto. Y este es el caso, el ejemplo de la microcuenca del estero del Naranjal. La distribución espacial temporal de las precipitaciones, hay un claro gradiente de lo que es el incremento de la precipitación desde la línea de costa en la parroquia Crucita hacia las partes más altas, como es el caso que estamos viendo acá, las inmediaciones o lo que son las microcuencas tributarias al embalse de Poza Honda, donde se registran los mayores valores de precipitación que superan los 1.000 milímetros y 1.000 y tantos milímetros anuales. Los diversos pluviogramas que estamos viendo aquí nos permiten ver que en síntesis todas las estaciones consideradas y que están distribuidas en distintos puntos altimétricos de la cuenca muestran un mismo régimen anual, ¿no? Un régimen prácticamente unimodal, un régimen estacional, claramente bien definido en ese caso, donde el periodo de lluvias abarca desde diciembre hasta mayo, y el periodo subsiguiente, que va desde junio hasta noviembre, corresponde al periodo de sequía. Por supuesto, estos regímenes pluviométricos son alterados, afectados cuando ocurren eventos niño o eventos
niña. Y acá podemos ver un poco más de detalle otros aspectos que tienen que ver con este análisis de las precipitaciones, donde vemos anomalías, y en las anomalías positivas fundamentalmente corresponden a años en donde ocurren eventos niño, eventos niña, y muchas de las anomalías negativas pues responden a años donde también se han presentado sequías importantes, porque ese es el otro extremo, ¿no? Las sequías. Como ya hablábamos en el caso anterior, aquí tenemos el pluviograma promedio para basado, perdón, en la estación 24. En una de estas tantas estaciones, tomamos el ejemplo de la estación 24 de mayo, Jaboncillo, y donde podemos entonces observar esa estacionalidad de la que venimos hablando, ¿no? Con valores máximos que cercanos o que rondan los 300 milímetros, por ejemplo, en el mes de febrero, y meses muy secos como septiembre, por ejemplo, que a duras penas llegan a unos 4 milímetros en promedio, ¿no? Aquí vemos en series temporales también esta representación, perdón, que nos permite observar aquellos años, como por ejemplo en el año 1983, y aquellos años donde han ocurrido eventos niños extremos e importantes, y que se manifiesta entonces en esos picos que están por encima de la línea que corresponde a las dos desviaciones estándar. Además de eso, se han elaborado yetogramas de lluvia a partir de información de pluviometría disponible. Eso nos ha permitido entonces, en primer lugar, realizar un proceso de llenado de datos faltantes en las series temporales, y luego, mediante la aplicación del modelo de distribución de probabilidades para eventos extremos, en este caso utilizamos Gumbel, hemos podido llegar a construir curvas de intensidad, duración, frecuencia, y profundidad, duración, frecuencia, utilizando ecuaciones de Wenzel, y a partir de allí hemos podido elaborar, utilizando el método de los bloques alternos, estimar yetogramas de lluvias de diseños para 24 horas y espaciadas cada 5 minutos, con delta T de 5 minutos. El otro aspecto importante acá, una vez que se ha trabajado todo lo que tiene que ver con la información de pluviometría y se ha procesado todo esto, utilizando un DEN con una resolución, o dos DEN hemos utilizado para diversos casos, depende del caso que se vaya a trabajar en específico. Hemos trabajado con DEN de 3 metros de resolución, de 3 por 3 metros de resolución, y en otros hemos trabajado con un DEN de resolución de 12.5 metros por 12.5 metros. Toda esta información que vemos acá, estas son todas las microcuencas totales que se han definido y se han levantado para el sistema hidrográfico del río Portoviejo. Y en este caso estamos viendo acá todo lo que es la red de drenaje que se levantó también bajo esa resolución de píxel de 12.5 metros. En el caso específico, como en el caso anterior, perdón, las subsistemas importantes acá son la del río Chico, la vemos acá delimitado en rojo, la del río Portoviejo propiamente dicho, que está en amarillo, y luego de la confluencia de ambos ríos hasta su desembocadura en la localidad de Crucita, está delimitado acá en color naranja, que es lo que hemos definido como las microcuencas que son parte de la confluencia o del subsistema confluencia Río Chico-Río Portoviejo. En el caso del Río Chico se han delimitado, como ya les dije, 38 microcuencas. En el caso de la subcuenca, perdón, del Río Chico. En el caso de la subcuenca del Río Portoviejo se han delimitado 87 microcuencas. Y en el caso de la confluencia de ambos subsistemas se han delimitado 21 microcuencas. Esto nos ha permitido hacer una extracción de parámetros morfométricos básicos de cada uno de esos microsistemas o microcuencas que hemos indicado allí. Todos los parámetros morfométricos básicos que le hemos extraído mediante el empleo del software ArcGIS en este caso. Para cada una de las microcuencas se levantaron todos estos parámetros básicos que están acá, y para cada una de las microcuencas además se han levantado la pendiente del cauce principal,
En el caso de cada microcuenca también se hizo una discriminación de los cauces según el orden, siguiendo el criterio de Horton-Strahler, las longitudes y para cada una de estas microcuencas, pues también, o por órdenes, se obtuvieron las longitudes promedios correspondientes a cada orden. Todos estos parámetros extraídos con el sistema de información geográfica posteriormente permitió la estimación y el cálculo de otra serie de parámetros en hojas de cálculo diseñados en modelos en hojas de cálculos en el software, en el Excel. Bien, además de eso hemos podido levantar entonces o hacer todo un análisis altimétrico en cada uno de estos microsistemas, como curvas ixográficas, ixométricas, histogramas de frecuencias altimétricas, perfiles topográficos longitudinales, transversales, perfiles topográficos longitudinales del cauce principal en cada una de las microcuencas, y además hacer también el levantamiento de mapas que nos los define el mismo sistema de información geográfica, donde vemos las redes de drenaje jerarquizadas según los órdenes de cauce que constituyen estas redes, y asimismo hacer un análisis de lo que tiene que ver con relaciones en estos parámetros morfométricos que están relacionados con las redes de drenaje, que nos permiten obtener parámetros como relación de bifurcación, relación de pendiente y relación de longitud. Otro punto importante ha sido la estimación de las curvas CN. La estimación de curvas CN tiene que ver con el potencial de escurrimiento del agua en cada uno de estos subsistemas, y es un elemento, un parámetro necesario para poder estimar los caudales picos de crecida mediante el hidrograma unitario del Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos. Aquí simplemente necesitamos mapas de cobertura y uso de la tierra, un mapa para definir los grupos hidrológicos de suelo según la textura del suelo, y el cruce de esto nos va a generar una curva CN en cada una de esas microcuencas, que posteriormente podemos hacer una ponderación según el uso de cada uno de los usos que se identifican en cada microcuenca, para obtener finalmente un CN ponderado. Este es un elemento importantísimo para definir los caudales picos de crecida, porque esto nos condiciona lo que tiene que ver con el escurrimiento superficial. Posteriormente hemos podido entonces, mediante el uso del software, el GEC HMS, calcular esos caudales picos de crecida para distintos periodos de retorno, como podemos ver acá, y el tiempo al pico en minutos para cada uno de esos hidrogramas resultantes. Además que esto también nos permite obtener en expresión o en unidades lineales cuánto precipita para cada periodo de retorno, cuánto es la abstracción o pérdida por infiltración, y qué es realmente la lluvia efectiva o lo que se transforma en escorrentía. Y luego también nos permite obtener, como los podemos ver acá, estas curvas que son los hidrogramas de crecida o hidrogramas de diseño para cada periodo de retorno y cada microcuenca. Recientemente acabamos de terminar una capacitación con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde hay una nueva plataforma que se llama HydroBit. Esta nos va a permitir hacer otras simulaciones hidrológicas en estas microcuencas, en lo que tiene que ver con el balance hídrico, la disponibilidad de agua a futuro, modelarla para distintos escenarios de cambio climático, escenarios en el cambio del uso de la tierra y con crecimientos demográficos. Esta es una plataforma en la que acabamos de terminar esta capacitación. Otro elemento importante tiene que ver con el aspecto de producción de sedimentos, en el cual estamos trabajando con el modelo de la ecuación universal de pérdida del suelo revisada, modificada, lo que se llama RUSLE. Y aquí está un ejemplo de un trabajo que se hizo en el 2016, en el que tuve la oportunidad también de participar, y en el que se muestran dos escenarios, el escenario actual y un escenario en el que posterior a la proposición o el diseño de medidas
en la actividad agrícola para mitigar el efecto de la erosión, cuánto se disminuye o cuánto pudiese disminuir lo que es la pérdida de suelo y la producción de sedimentos. Otro aspecto importante que estamos considerando en todo este trabajo tiene que ver con los cambios en el uso de la tierra a lo largo de los años, como observamos en estas tres imágenes que hemos tomado de Google Earth. La ciudad de Puerto Viejo y sus alrededores, hay claramente sectores como este sector que tenemos por acá, o este otro sector donde vemos que en tan solo 20 años, por ejemplo, ha habido un incremento importante en superficies dedicadas a los cultivos, y esto obviamente tiene un impacto en las respuestas hidrológicas de todo el sistema hidrográfico que estamos trabajando. Otro de los aristas dentro del proyecto tiene que ver con la variabilidad del potencial erosivo de las precipitaciones. Se ha venido trabajando con 6 indicadores, con 6 parámetros relacionados con potencial erosivo de la lluvia, y que se han modelado para distintos escenarios climáticos, ¿no? Para la serie completa del 84 al 2013, para años neutros, eliminando años niño y años niña, para años con eventos niña, para años con eventos niño, y para en específico para el evento extremo el niño 97-98. Y esto también ha dado unos resultados bien interesantes que pueden tener incidencia en lo que es en el diseño de medidas frente al potencial erosivo de la lluvia. Otro aspecto tiene que ver entonces con la zonificación de la amenaza por inundaciones. En este caso, este es un ejemplo de la aplicación del modelo de la plataforma IBER. IBER es un modelo matemático hidrodinámico bidimensional y que sirve para simular láminas libres, ¿no? Inundaciones, como lo estamos viendo allí. Esto es en el caso del área urbana del Cantón Santa Ana, y vemos aquí una escala colorimétrica donde los valores, la zona o las áreas con colores rojos rondan una lámina, una lámina de inundación, una profundidad en la lámina de agua que es cercana a los 3 o mayor a 3.5 metros, mientras que lo que está en azul más intenso son áreas donde la lámina de agua es muy baja. Este es un ejemplo en el área urbana del Cantón Puerto Viejo. Otro aspecto tiene que ver con la evolución geomorfológica de los meandros. La ciudad de Puerto Viejo se ha desarrollado, la capital de Manabí, fundamentalmente lo que es sobre y a lo largo de la llanura aluvial del río Puerto Viejo, como podemos ver en esta imagen de acá. Y ese crecimiento urbano a lo largo de los años, aunado también al cambio en el uso de la tierra, a la construcción en una presa en las nacientes del río Puerto Viejo, ha incidido en cambios morfológicos en el patrón que exhibe el río a lo largo de su llanura aluvial, y el examen morfológico de esto a detalle nos ha permitido discriminar en 3 patrones de meandros fundamentales, con morfologías distintas y con una morfometría distinta y con una morfometría o parámetros relativos a cada una de esas curvaturas o meandros también distintos. Esto ha sido fundamentalmente un trabajo de interpretación de imágenes y estadístico para entender un poco esta dinámica relacionada con el río Puerto Viejo en su llanura aluvial. Y otro de los aspectos que estamos también trabajando y que va adelantado tiene que ver con la susceptibilidad de deslizamientos en microcuencas periurbanas. Estas son microcuencas, esta información está levantada en un DEN a una resolución de 3 metros, porque estamos hablando de esta microcuenca que está aquí, cuando mucho tendrá entre 3 o no más de 3 kilómetros cuadrados, y están en áreas periurbanas a la capital de Manabí, Puerto Viejo, pero que en épocas de precipitaciones importantes crean problemas en el sector urbano. Amén de que no solamente relacionado con flujos y de crecidas, sino que también, dada la susceptibilidad de la litología, que fundamentalmente es arcillosa en estas vertientes, pues también hay otra amenaza allí latente,
por la ocurrencia de deslizamientos. Y de hecho en este sector donde está la microcuenca más grande hay un deslizamiento activo, ¿no? En el área de lo que se conoce como la Ciudadela San Pablo. Entonces este trabajo se ha basado también, como no se posee detalle muy específico de todas las variables, estamos ayudándonos con morfometría de estas microcuencas, aunado a lo que existe como profundidad de la erosión, textura superficial del suelo, tipos de roca, etcétera, para generar entonces una especie de escala de interpretación de esta susceptibilidad basado en el valor en una metodología que está muy ahorita utilizada, que es el valor del factor compuesto. Bien, eso es lo que quería presentarles. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Espero que haya sido del interés de todos. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad.